Ya, comencemos. Buenos días para todos. Ya. Hoy día entonces la segunda parte está aquí arriba. Oye, ayer me di cuenta que eran 2 horas, que fueron 2 horas. Y esa clase máximo me demoré 1 hora el año pasado. ¿Ya? Pero está bien, de hecho me quedé pensando que estaba correcto. Que hayan tratado de quitar toda su duda ahora. Porque después me mandaban cartas de correo preguntándome por las dudas que me hicieron acá. Bien, así que eso. Yo asumo que esta es un poquito más corta. Asumo, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacerla un poco más rápido para que no nos quedemos tanto tiempo, ¿ya? Ok, ¿cómo está eso? Partamos, ¿regular o irregular? ¿Estrecho o ancho? Ya. Esto lo van a ver con salida, pero quiero ver que se entienda la diferencia con eso. ¿Sí? S con S. ¿Ese asusta? Este no. ¿Qué es esto? ¿Un flato? ¿Taquicardia sin usar? Ok. ¿Angosto? ¿Regular? Listo. ¿P o no P? B2. ¿Tiene P? ¿Dónde? ¿Dónde está la P? ¿Qué es? ¿Eso qué es? Y aquí hay una P. Esa guatita en B1, pero ¿te queda claro? Porque ya, cierto que ya, algunos pueden decir, hay una guatita en B1, pero dije que B1 y B2 te muestra la P. Entonces, en B1 ustedes ven una guatita que creen que es una P, pero en B2 se ve. ¿Les queda clara que es una P? ¿Tiene P entonces? ¿Qué es? Ya, la parasitia. Pero se entiende eso, porque sé que ahí se puede ver como una P, como una guatita. Pero, ¿se acuerdan que las anteriores, todas las veces que veíamos P, decíamos, ya, aquí hay una P y abajo también está la P? Entonces, eso, ayúdense así, si tienen dudas. Ahora, cuando yo le pasaba la taquicardia sin usar, la normal, se notaba claramente la P, ¿cierto? De hecho, se notaba claramente a la invertida incluso. Entonces, si tienen dudas, B1 y B2. No hay nomás. ¿Sí? Ok, sigamos. Vamos a monitorizar, ¿cierto? Seguimos hablando de taquiarritmia. Y la idea es que hoy vamos a hablar de FA. La más importante de las irregulares, pero de complejo angosto. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes logró palpar un pulso irregular en las prácticas? ¿Todos eran regulares? Todos eran regulares. Ya, ok. Algunos sí palparon alguna irregular, ¿cierto? Ahora, la pregunta que siempre se hace es que cuando usted dice, uy, esto no está regular, se asume que es irregular, ¿cierto? Pero la pregunta ¿es irregularmente irregular o irregularmente regular? ¿Y qué quiero decir con eso? Que el patrón de irregularidad se repite siempre
o no tiene un patrón, es decir, es desordenado en todo momento. ¿Ya? Y la FA cumple con que es irregularmente irregular. Ustedes palpan el pulso o escuchan el corazón latir y no tienen un patrón de irregularidad. No hay duda de que ustedes pueden decir, este es un ruido, un tercer ruido, un cuarto ruido, ¿cierto? Que los puede volver irregular. Uno normalmente está acostumbrado a R1, R2, R2, ¿cierto? En ritmo regular. Pero la FA cumple con que el latido aparece donde sea. ¿Ya? Ok. Y esto es importante porque cuando hablamos de FA, ¿se acuerdan del flutter? ¿Cierto? Donde era un circuito un macro circuito que era la base y que se repetía constantemente. ¿Ya? Pero era uno solo, que era grande y era muy rápido. En el caso de la FA, tiene varios microcircuitos. Tiene varios focos que mandan impulsos independientes cada uno de ellos. Y eso lo vuelve muy irregular, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de actividad eléctrica irregular y desorganizada. Puede haber focos de alta descarga o que hay en la aurícula un remodelado de su estructura, ¿ya? ¿Se acuerdan cuál era la arritmia más frecuente por un infarto? Si a mí se me infarta un corazón, ¿cierto? Se necrosa. Sabemos que hay necrosis. Y nuestro cuerpo, para dejar una cicatriz, deja tejido fibroso. Si tengo tejido que no es miocardio, ¿ya? Va a empezar a separar las fibras musculares, por lo tanto cada una va a empezar a ser independiente de cada una. Y empieza a provocar focos y focos. La gran parte de los focos ectópicos, es decir, que no son del sinusal, provienen más cerca de las venas pulmonares, de donde nacen las venas pulmonares. ¿Ya? Ahora, pueden nacer de cualquier lado, por supuesto. Si el paciente tiene infarto, de ahí nacen los focos ectópicos. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿por qué es más importante hablar de esta en más profundidad que las otras taquiarritmias? Es porque estas tienen una alta mortalidad y morbilidad y al mismo tiempo producen algo que se llama trombosis. ¿Por qué? ¿Por qué me provocaría trombos? Por el flujo turbulento. ¿Y quién dije yo ayer que provocaba lo mismo? El flutter. ¿Ya? El flutter también es propenso a provocar trombos dentro de la aurícula. Como es turbulento, hay mayor ectasia, por lo tanto se producen trombos. El problema es que la FA produce mucho más, ¿ya? Porque es mucho más desordenada. Pero ambas pueden provocar trombos, por supuesto. Si tengo un trombo en el corazón, ¿a dónde se irá ese trombo? ¿Ah? En mayor medida. Y a los pulmones, podría ser, ¿sí? Al cerebro. Al cerebro es donde más no queremos que suceda, porque si hay un trombo a nivel del cerebro, se produce una ACV. ¿Ya? Entonces, la complicación más compleja que puede provocar la FA es que te dé una ACV. Entonces, el tratamiento debe ser muy cuidadoso, pero debe ser crónico. Es decir, que el paciente que tiene FA y se mantiene con FA, voy a tener que mantenerlo con tratamiento crónico. ¿Ya? Y me puede provocar insuficiencia cardíaca porque si es que late irregular, significa que el volumen inyectivo es mucho menor, por lo tanto el corazón suele esforzarse mucho más y empieza a deteriorarse la función. Doctor, ¿y el flutter entonces igual insuficiencia cardíaca? En menos medida, pero sí podría. Ya. Entonces, ¿cómo identificamos una FA? Nuevamente, como el flutter, no se identifican las ondas P y se reemplaza, pero esta con ondas F, minúsculas. La flutter, la F son mayúsculas. ¿Ya? Pero aquí quiere decir este tipo de onda F, es que ustedes ven el electrocardiograma de la FA y ven que está como si yo
No, no, voy a ocupar la palabra exacta. Como parte. Como que si yo tuviese temblor por mucho café y tuviese que trazar una línea, empezaría y se le dice fibrilado. Es decir que mi trazado no se ve la línea recta que se ve en el trazado normal, sino que se ve con ondas pequeñas. Tendrían muchas ondas P, probablemente, ¿ya? Pero no son ondas P en sí, en total, ¿ya? Ok, la frecuencia, eso es importante. La frecuencia es variable, pero cuando tengo una FA que pasa los 100 latidos por minuto, se le dice una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Es decir, que aparece la arritmia y mi corazón empieza a latir rápido, ¿ya? Si se mantiene entre 60 y 100, se le dice que tiene una respuesta ventricular adecuada. Y si menos de 60, es una respuesta ventricular lenta. Ahora ustedes me dirán, pero si estamos hablando de taquiarritmia, ¿por qué tendría una respuesta ventricular lenta? Es porque si yo tengo mi nodo sinusal enfermo y está con bloqueo del nodo, si está bloqueado y tengo una FA, van a pasar pocas descargas eléctricas hacia el ventrículo y se va a notar como que tengo una FA, y se le dice una FA bloqueada, porque es el nodo el que está enfermo, que ya, si no tuviese fibrilación auricular, ustedes saben que el nodo enfermo con un bloqueo AB, ¿cierto?, pasan menos impulsos. Ustedes ven el tema de que la P se prolonga, ¿cierto?, y hay un impulso que no conduce. Es porque el nodo sinusal manda su impulso al nodo, el nodo, como está enfermo, se demora en transmitirlo, pero dice, ok, lo paso, ¿cierto? Lo mismo, el otro se demora un poquito más, pero lo paso, y ya el otro dice, no, este no lo paso. Si tengo una FA que está constantemente mandando el impulso, pasa lo mismo, pero más rápido. Entonces, ¿qué pasa? La aurícula anda rápida, pero los ventrículos andan lentito, como el flatter. Ok. Factores de riesgo, lo clásico, ¿cierto? Diabetes mellitus 2, ¿cierto? Hipertensión. Todo lo que al corazón tiene que pensar que tiene el mismo factor de riesgo. Normalmente es lo mismo. Cardiopatía isquémica significa que tuvo un infarto, ¿ya? Y mi corazón se enfermó. Enfermedad renal crónica, mayor de 65. En mayor de 65 se dieron cuenta que eran más propensos, independiente de los factores de riesgo, a producir FA. ¿Ya? Si yo le sumo más factores de riesgo, mucho más propenso. Obesidad, tabaquismo, alcohol y enfermedades de riesgo. Existe una clasificación temporal, pero que no se ocupa mucho en la clínica, ¿ya? Pero trata de definir la presencia de la FA. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Tengo la clasificación en lo que es temporalidad. La primera es que un paciente que viene y dice, estoy con palpitaciones, le hago el electro y le detecto una FA. Primer episodio. La paroxística es aquella que tiene la FA, pero no dura más allá de 7 días. ¿Ya? Luego tengo la persistente, que es más de 7 días, pero menos de 12 meses. La prolongada, más de 12 meses. Y la permanente es aquella que el paciente va a tener la FA para siempre, pero se va a tener que hacer un acuerdo entre el médico y el paciente cómo van a controlar esa FA. Esa definición me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba, pero la persisten manteniendo. ¿No interesa esa definición ahora? No. ¿Ya? Lo que me interesa es que definamos cuál va a ser el manejo, ¿ya? Y ahí vamos a preguntarnos después cómo lo hacemos. Entonces, ¿cómo estudiaría yo una FA? ¿Cómo estudiaría una FA? Porque recuerden, toda arritmia, independiente si está aquí o brady, toda arritmia se debe estudiar, ¿cierto? ¿Cómo estudiaría una FA? Primera vez que viene, supongo, FA. La tiene aquí. ¿Qué harían? Lo primero que harían, tienen un paciente con palpitaciones. En electro, ¿cierto? ¿Le piden exámenes?
¿No? Si hay trombo, ¿ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Con qué? ¿El hemograma te diría si hay trombos? ¿Aumenta? ¿Ya? Entonces, ¿qué pedirías? ¿Hemograma? ¿Qué más pedirían? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ecodoppler? ¿Ya? ¿INR? ¿Para qué quieren INR? ¿Para qué? Troponina, bien. Recuerden que la fibrilación puede ser una complicación de un infarto. ¿Ya? Okay. Y más aún si está inestable. ¿Qué más pedirían? Electrolitos, bien. ¿Qué más? Normalmente, cuando ustedes están viendo patología, donde sea, en el único lado donde ustedes van a ver que alguien pida exámenes para la tiroides, es cuando se habla de tiroides. En ninguna otra patología normalmente se suele pedir. Pero en este caso sí la pediría. ¿Por qué? Porque aquí pediría pruebas tiroides. ¿Por qué pediría la tiroidea? Bien, esa es la razón, por el hipertiroidismo. ¿Ya? El hipertiroidismo empieza a tirar la frecuencia para arriba y si es un estado de metabolismo aumentado, ¿ya? Todos nuestros órganos que ocupan ese metabolismo va a estar alterado y el corazón empieza a producir una FA por hipertiroidismo. ¿Ya? Aún no ven hipertiroidismo, ¿cierto? Posibilidad, hipertiroidismo. ¿No? Ya. Ok. Radiografía de tórax, ¿cierto? Y un ecocardio. Bien. Ok. Les puse ahí unas líneas para que vean que cada una es distinta de otra. Ven el ejemplo, ¿cierto? Cada línea entre R y R es distinta, por lo tanto es regular. Y de hecho, si yo repitiese esas líneas para acá, no calzan. Entonces, cada uno de los RR son irregulares por sí solos. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿hay P? ¿Ven P ahí? ¿No ven P porque es una FA o no ven porque no ven? ¿No se ven? Los cerritos que ven ahí, ¿qué son? Son las T, ¿cierto? Y si vamos a B1, donde dije que podríamos ver más o menos las P, ¿ven alguna P? Esa es la onda fibrilada. Montones como de muy pequeñas P, pero no son P realmente, ¿ya? Pero es la fibrilación. Mira, si ven aquí, ven como que está fibrilada la línea, como que alguien con temblor hizo el trazado. Esa es la onda F. La onda F está aquí. Esa es la onda F. Esas son las ondas F. A eso se refiere con ondas F. Las P se reemplazan por ondas F, de fibriladas. Es decir, como si fuesen muchas P juntitas. ¿Ya? Ahí. ¿Qué vemos? ¿Está regular? ¿Ven P? ¿No? Yo veo ahí P. ¿O no? ¿Sí o no? Ahí yo veo una P. Esas son las ondas F. ¿Ya? Vamos a ver uno, miren. ¿Ven la onda así? Esas son las ondas F. ¿Ya? ¿Está regular? ¿Está regular? Pero sí ocurre ese estrecho, ¿cierto? Irregular, cuando ocurre ese estrecho, pensamos en que puede ser una FA, luego veo y se ve como si fuese mucha P o fibrilación del trazado y ya es una FA.
¿Sí? 2. Y en B2, por ejemplo, está ¿Esta? la RS y hay una T super alta. ¿Eso también es la T o también es la S? ¿La grande hacia arriba? Sí. ¿Esa? No está. ¿Esa? No, la anterior. Esta. Sí, esa grande esa. Esa es la T. Ah, ya. Y la otra es la. Porque hay harta patita. Sí, más. Ustedes podrían decirme, pero este parece B. Sí, pero se repite aquí. Ahí más, en la otra hay 2. Sí, vos. Por eso ahí dejaron que. Sí. Ok. Ya, entonces la pregunta es, mi paciente tiene una FA, la diagnostiqué, la acabamos de diagnosticar, pero ¿qué hago? ¿Ya? Entonces deben establecer dos cosas. Uno, el manejo agudo y el manejo crónico. ¿Ya? Aquí es donde quiero que tomemos la mayor parte de la atención, porque aquí es donde empieza la confusión. ¿Ya? Cuando hablo de manejo agudo, hablo del paciente, supongamos que todos nosotros aquí en el auditorio estamos de turno. Todos. Y aquí traen a la primera paciente que tiene una FA. La acabamos de diagnosticar. Pero tienen que imaginarse una paciente que está disneica, ¿cierto? Siente la palpitación que está muy rápida. Y te dice que tiene molestia. Tengo mucha molestia porque en el pecho. No es dolor, pero es molestia. Y estoy agitada, estoy disneica. Le dije, wow, usted sabe de medicina porque me dijo disnea, ¿cierto? Y le decimos, ok, tranquilícese, ¿qué vamos a hacer? Monitorizamos, ¿cierto? Pedimos 2 vías. Ok. Y mi manejo agudo tiene el propósito de bajarle los síntomas. ¿Y cómo le bajo los síntomas? Bajándole la frecuencia. ¿Ya? Todos los síntomas que tienen una paciente o cualquier paciente con algún ataque de arritmia normalmente es por la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Es que la disnea, la sensación de opresión en el pecho, la agitación es porque el corazón está yendo muy rápido, por lo tanto nosotros en el manejo agudo lo que vamos a hacer es bajarle la frecuencia, ¿ya? O bajarle los síntomas, y una de las cosas es bajándole la frecuencia, ¿ya? Y manejo crónico me refiero a qué voy a tener que hacer cuando yo dé de alta a esta paciente para la casa, ¿sí? Ok, entonces, mi manejo agudo, ¿qué pasa si la paciente está hipotensa y está somnolienta? ¿Qué le pasa? Está hipotensa, ¿cierto? Y tiene capilar de 5. Y está somnolienta, está aquí. ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Qué le pasa? ¿Adenosina? ¿Valsalva? ¿Qué hago con él? ¿Cuál es la primera pregunta que se hacen cuando tienen un ataque de arritmia? ¿Está estable o inestable? ¿Está estable? Entonces está. ¿Y cuál es el tratamiento para todas las taquiarritmias inestables? Cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Ya? Entonces, de vuelta, el juego es así. Todas las taquiarritmias que son inestables se cardiovierten. Da lo mismo el nombre de la taquiarritmia. Se cardiovierte porque está inestable, ¿cierto? ¿Se me va a morir? Se me va a morir. Entonces debo sacarla de su taquiarritmia para que deje de estar inestable. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si está inestable, cardioversión. ¿Ya? Ok. Si está estable, le hago control de frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si está en 180, trato de bajarle la frecuencia cardíaca a lo más baja posible. A lo que más me permita también. Y ahí voy a tener que definir 2 cositas. Una, esta paciente es joven de 28 años, que no tiene problema en el corazón, o es una paciente de 68 que tiene insuficiencia cardíaca. Si cumple con que no tiene una insuficiencia cardíaca, le puedo dar beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. Si me preguntan a mí cuál es el mejor es beta bloqueadores, ¿ya? Pero pueden no tener y van a tener que usar bloqueadores de canales de calcio. Si la paciente llega a tener una insuficiencia cardíaca que está descompensada, tendríamos que ocupar o digoxina o amiodarona. ¿Sí?
Ya. Ahí están las dosis de los beta-bloqueadores. Ahora, de todo lo que está ahí, que son aquí los primeros tres, el que tenemos disponible es el propanolol. Ya, es el propanolol. Es el que más se ocupa endovenoso. Ya. Y de los beta-bloqueadores, perdón, de los bloqueadores de canales de calcio, cualquiera de los dos pueden ocuparse. ¿Ya? Ok. Hicimos el manejo. La paciente, llegamos a una frecuencia cardíaca de 100 con la paciente. La paciente dice, ahora me siento mucho mejor. Ok, bien. ¿Qué hacemos para el alta? Tenemos que definir tres cositas. 1. ¿La anticoagulo o no la anticoagulo? 2. ¿Cómo controlo los síntomas en su casa? Y 3. Hago manejo de sus patologías crónicas. ¿Ya? Ok. Ahora voy a repetir y estoy insistiendo en esto porque queda la embarrada después cuando le pasa un caso clínico. Si llegó recién la paciente y está con palpitaciones de tomar el electro y tiene una FA y está disneica, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Cómo? No escuché. Definir si está estable o no estable. Eso es lo primero. Si está inestable, cardioversión eléctrica. Si está estable, control de frecuencia ¿con qué? Esa es la trampa, ¿eh? Dependiendo de la paciente, ¿cierto? Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué doy? Si está descompensada. Si tiene insuficiencia cardíaca cuando la oculta. Tiene crepitación y está disneica. Digoxina o amiodarona. Y si no tiene insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores o lo que es. Listo. Eso es todo lo que debo hacer en la entrada, ¿ya? Luego, cuando me tengo que sentar al computador y decir, ok, y la paciente me dice, doctora, ¿qué voy a tener que hacer ahora? ¿Me va a mandar al hospital? ¿Voy a tener que tomar algún fármaco? Ahí es donde yo tengo que definir esos tres puntos. Ok. 1. ¿La anticoagulo o no? ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto si la anticoagulo? Por el riesgo del trombo, ¿cierto? Luego debo definir cómo le controlo su frecuencia cardíaca, porque el propanolol que decidimos pasarle ahora se le va a pasar cuando llegue a la casa. Entonces va a volver. Entonces tengo que definir qué medicamento le doy para que pueda tomar en su casa. ¿Sí? Y luego le debo decir toda la educación con respecto a sus patologías de base crónica. ¿Ya? Ok, entonces, anticoagulación. Ya. Si yo tengo una paciente, la acabo de sacar de su parte aguda, debo sacarle el score de Chat-BASC. ¿Ya? El score de Chat-BASC lo que trata de decirte es que la paciente tiene riesgo de que esa fibrilación auricular le haya hecho un trombo. ¿Ya? Por lo tanto, saco el score. El riesgo bajo es que obviamente el paciente no tenga puntos, ¿ya? Pero la mujer, solo por ser mujer, ya te suma un punto. Entonces, riesgo bajo significa que el hombre debe tener 0 puntos y la mujer tiene 1 punto. Y ahí le vamos sumando. Riesgo intermedio, hombre 1 punto, mujeres 2 puntos. Y alto riesgo es que el hombre tenga 2 o más y 3 en mujeres para riesgo alto. Ahora, la pregunta es, ¿con qué anticoagulo? ¿Tengo los directos o los vitamina K? ¿Sí? ¿Qué directos conocen? Lo del factor X, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Apixaban, Rivaroxaban. Ya me quedo tranquilo con Apixaban y Rivaroxaban. Ya. Lo que tenemos nosotros actual es el Rivaroxaban. ¿Ya? Por lo tanto, si, por ejemplo, la paciente que acabamos de controlar la frecuencia está en 100, está mucho mejor, se puede ir para la casa y le digo, usted tiene un Chat-BASC de 4 puntos. ¿Qué riesgo es?
Alto. ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Y qué anticoagulante escogemos? Ya, los mejores son los DACO, ¿ya? Los DACO son los mejores. ¿Ya? Los directos. Y los ABK también son una buena forma, pero son inferiores a los DACO. ¿Ya? Ahora, nosotros aquí en Chile ocupamos mucho el rivaroxaban. ¿Ya? El problema es que si yo estoy en un SAPU, donde la mayoría de los pacientes que se atienden son FONASA, ¿cierto? Le voy a tener que decir, mire, ¿sabe qué? Le voy a articular con rivaroxaban, que es excelente anticoagulante. No necesito estar controlando el INR para saber si está anticoagulante. Usted se lo toma y deja de estar con problemas de trombo. Y la paciente te dice, perfecto, doctor. ¿Cuánto cuesta? 35. No sé si puede. Uy, no puedo. Chuta. ¿Qué hace? Warfarina o acenocumaro, ¿ya? El problema que tenemos con esos dos es que necesitan primero ser anticoagulados endovenosos, ¿cierto? Y mantenerlo, hacer un seguimiento. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Hospitalizarla. Tienen que hospitalizarla para hacer el seguimiento, al menos que el policlínico del cardio me diga, no tengo problema, yo la sigo. Entonces le iniciamos nosotros el anticoagulante y la mandamos al policlínico de cardio para que la sigan. ¿Con qué la siguen? Con INEA. Bien. Entonces, ¿cuál escogemos de primera entrada? Los datos, ¿cierto? Y si no puede comprar o no tenemos datos, usamos los ABK. ¿Se entendió la anticoagulación, cierto? Todo pasa. ¿Ah? Sí se ocupa Pixaban, pero ¿el acenocumarol o warfarina? Cualquiera de los dos. Acenocumarol o warfarina, que son los ABK. Sí. No. Le puse los riesgos intermedios y de alto riesgo, pero es separado. Si tiene 3 puntos en mujer, es riesgo alto. Si tiene 2 o más en hombre, riesgo alto para se anticoagula. Los intermedios dicen dependiendo del paciente. Si son riesgo intermedio, dependiendo del paciente. Pero normalmente se indica que igual se anticoagula. Solo los bajos riesgos, es decir, 0 en hombres y 1 en mujer, no se anticoagulan. Pero aún así necesita ser evaluado por cardiología. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿podemos complejizar más esto? Por supuesto que sí, ¿cierto? Si es que yo decido anticoagular, debo hacer la escala de Hasley. Ok. Esta escala lo que trata de ver es que, ¿cuál es el riesgo de que, usted anticoaguló? ¿Cómo sabe que no se va a desangrar? Entonces, tiene razón, voy a tener que hacer esta escala y un punto de 3 o más, el riesgo de sangrado es alto. Las guías dicen que no deberías anticoagular y algunas dicen analice si no anticoagular, porque la pregunta es, ¿cuál es el riesgo? ¿Tiene más riesgo de que la señora se caiga, se fracture la pelvis y se desangre? ¿O tiene más riesgo de que tenga un trombo? No lo sabemos. Pero esa ya es tarea del cardiólogo. Esa determinación la hace el cardiólogo. ¿Ya? Entonces ahí van a tener que hacer el examen, ver si se le hace un ecocardio para ver si el trombo es muy grande, si es muy grande, se anticoagula y fue nomás. ¿Ya? Entonces ese seguimiento lo hace el cardiólogo. Ustedes quédense con que hago chatback, anticoagulo o no anticoagulo y sepan que se puede hacer Hasley. ¿Ya? Bien. Siempre preferir los DACO, excepto 2 patologías. Una, que tenga válvula cardíaca mecánica, ¿ya? O tenga estenosis mitral, moderada o severa. Ahora, ¿es malo usar DACO en esto? Aún no se demuestra si es bueno o malo. Aún no hay estudios contundentes que digan, puedo usarlo con tranquilidad. Por eso te dicen, mejor no usar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a ocupar aquí, entonces? Si están estos dos. ABK. Bien.
Sí. Es decir, que el paciente tiene una valvulopatía ya severa que tuvieron que operarlo, sacarle la válvula y ponerle una de reemplazo, con la válvula mecánica. ¿Ya? Y hay varias válvulas mecánicas, depende, pero cualquiera que se ocupe va a ser contraindicación. ¿Ya? Ya, entonces tenemos dabigatran, rivaroxaban, apixaban. Sus dosis que no se las voy a preguntar, ¿ya? Pero que sepan cuáles son los medicamentos. Ok, la anticoagulante. Estamos listos en ese aspecto. La primera esfera, lista. Ahora, ¿cómo controlo sus síntomas? Disminuyendo la frecuencia cardíaca o revirtiendo su ritmo. Porque ¿qué ritmo tiene? Perdón, yo me expresé mal. ¿Qué taquiarritmia tiene? Una FA, ¿cierto? ¿Es normal que nuestro corazón lata irregular? No, ¿cierto? Entonces debería decidir dos cosas aquí, y aquí se pone media loca la cosa. ¿Controlo frecuencia o controlo ritmo? ¿Ah? Porque si controláis ritmo ya no tenéis que controlar frecuencia. Ya, pero lo voy a explicar porque puede que no se haya entendido. Controlo frecuencia significa que dejo a la paciente, esta es la que ya acabamos de tener, tengo a la paciente con un FA, mantiene su FA, ¿ya? Pero el ritmo debe estar bajito, ¿cierto? Porque sabemos que la palpitación o la taquicardia le está produciendo los síntomas de molestia. Por lo tanto, la dejo con la FA, pero con una frecuencia cardíaca más bajita. Y control de ritmo significa que voy a tener que revertirle el ritmo y pasarlo a sinusal. Si todos aquí pensamos eso suena lo más obvio, ¿cierto? ¿O no? ¿Está en FA? La paso a sinusal, al ritmo normal del corazón. ¿Deberíamos hacer eso en todos los pacientes? ¿O no? ¿O la dejo en FA? ¿La puedo dejar en FA? Debería ser sinusal, todos deberíamos estar sinusal, ¿cierto? Es raro que yo esté caminando con una FA en el corazón. Por lo tanto, yo debería revertir el ritmo, ¿cierto? El problema, pero se entiende lo que acabo de decir, ¿cierto? ¿Sí? Control de ritmo es que de la FA la pase a ritmo sinusal nuevamente, al ritmo normal de nuestro corazón. Y si eso se escucha obvio, ¿cierto? El problema es que si yo la revierto, el riesgo del que el trombo, que está ahí rebotando en las paredes de la FA porque está irregular, la paso a sinusal, el corazón late bien y se va para arriba. Y sigue su camino normal. Entonces, el riesgo de hacer una cardioversión farmacológica o eléctrica de una FA a un ritmo sinusal, es que el trombo que puede estar ahí se suelte y vaya a nuestro cerebro. Ese es el riesgo que tiene el mantener el control de ritmo. ¿Sí? Ok. Por lo tanto, actualmente se ha estudiado que el control de frecuencia y el control del ritmo es lo mismo, es igual para un paciente. ¿Ya? Pero si yo escojo hacer control de ritmo, debo tener muchas preocupaciones. Preocupaciones que eso vuelve un poco molesto el tema de aprenderse cuando hago control de ritmo. ¿Ya? ¿Cómo hago control de ritmo? ¿O cómo hago la cardioversión? ¿Qué cardioversiones conocen? La eléctrica y la farmacológica. ¿En qué otras arritmias hacen una cardioversión farmacológica? Que la vimos ayer. Y que no se dieron cuenta que era una cardioversión. O no tenían claro qué es lo que era, pero ahora lo saben. ¿Qué otras arritmias hacen cardioversión farmacológica? Es decir, pasan el medicamento y transforman la arritmia a sinusal. La paroxítica supraventricular. Cuando ustedes administran la adenosina, hacen una cardioversión, es decir, están en una TPCB, ¿cierto? Y la transforman a sinusal. Acaban de hacer una cardioversión farmacológica. ¿Sí? Aquí el problema es que si le paso el medicamento para transformarla de FA a sinusal, corro el riesgo de que el paciente tuviese un trombo y hacia arriba, entonces le sacamos la FA, pero le hicimos una CB. ¿Ya? Entonces no es llegar y hacer el cambio de ritmo. Bien, entonces, eléctrica y farmacológica. ¿Hasta el momento se va entendiendo? Perfecto.
Ya, sí. No. Lo que yo traté de decir con la adenosina y la TPCB es que cuando ustedes cardioversión farmacológica, quiere decir que yo paso un medicamento para que el ritmo que tiene actualmente el corazón, que es decir, que no es el normal, pase a sinusal. ¿Cierto? Ustedes no se dieron cuenta, pero ayer yo ya les hablé sobre una cardioversión farmacológica y una de esas es la adenosina con la TPCB. Paso la adenosina y la TPCB cambia a una sinusal. Eso es todo. ¿Ya? Lo que pasa es que la taquicardia paroxística supraventricular no produce riesgo de trombo, por lo tanto yo lo hago nomás, no tengo problema. En cambio aquí hay que tener cuidado con la transformación al ritmo. ¿Sí? Ya. Entonces, porque el método para tratar el ritmo según si hay riesgo de trombo. Sí, sí. Voy a tener que ver cómo es el paciente. Ahora lo voy a explicar. Entonces, la pregunta es, escojo frecuencia o ritmo. Yo les digo que es mucho mejor primero control de frecuencia, ¿ya? Y la meta de frecuencia, es decir, cuánto le bajo al paciente, es si están menos de 110, están bien. Es decir, la paciente que tuvimos aquí en la mesa estaba a 180, le pasé el propanolol y bajó a 90. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener que decirle, ok, usted va a tener que tomar este beta bloqueador para mantenerse menos de 110. ¿Tengo que ser muy estricto, dejarlo entre 60 y 80? No, menos de 110. Y ahí los mismos medicamentos. Puedo escoger beta bloqueador o bloqueador de canales de calcio. Ahora, si tiene insuficiencia cardíaca, ¿cuál escojo? ¿Cuál? Digoxina o amiodarona. Para quedarlo. ¿Ya? Si tienen insuficiencia cardíaca, porque recuerden que si no la tenían, pueden ocupar beta bloqueador o bloqueador de canal de calcio. ¿Sí? Bien. Ya, afírmense. Aquí vamos en control de ritmo. Ok. ¿Sí? Cuando el paciente tiene que tener insuficiencia descompensada para que se le aplique o tal de que tenga insuficiencia cardíaca ya. No, porque yo puedo tener insuficiencia cardíaca, pero que no tengo síntomas. No estoy disneico. Puedo caminar y no me ahogo. Pero se refiere a que yo tengo insuficiencia cardíaca y constantemente estoy disneico. Y me escucho los pulmones y se escuchan crepitaciones. Y ustedes piensan que tiene, ¿qué cosa en el pulmón? Eso mismo, congestión pulmonar. Entonces ahí tú dices, oh, el paciente está descompensado porque los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían estar como estoy yo. Ojalá. ¿Sí? No tan como yo, pero sí. Pero se entiende, ¿cierto? Que como ustedes, como todos nosotros. ¿Ya? Debería estar bien. Si está disneico y tú lo ves en reposo, si está sentado aquí, el maestro está aquí, y lo escucho, ¿está bien? No, es que estoy ahogado y está sentado. Tiene insuficiencia cardíaca, lo oculto y tiene crepitaciones y digo, uy, pero parece que tu insuficiencia cardíaca no está tan compensada. A eso se refiere, ¿sí? Bien. Ok, control de ritmo, chicos. ¿Cómo control el ritmo? Cardioversión farmacológica o eléctrica. ¿Cuándo hacen eléctrica? Cuando estén estables, ¿cierto? Ahí ni lo dudan, ¿cierto? ¿Y ahí por qué ninguna me gustó? Oiga, profe, usted dijo que cuando cardioverto, la FA tiene riesgo de trombo. ¿Por qué llegamos y cardiovertimos la inestable sin preguntarnos eso? ¿Por qué se está muriendo? ¿Ya? El riesgo de que se me muera a que tenga una ACV, ¿cuál es mejor? Entre las dos, claramente, ¿cierto? Que no se muera. Si ya tuvo una ACV, le tratamos el ACV, ¿ya? Pero lo rescatamos, a eso se refiere, ¿sí? Ahora, la pregunta que podrían hacerme ahora, uno de ustedes. Doc, entonces, la cardioversión, en este caso, el paciente está estable, ya le controlé la frecuencia. ¿Solo es farmacológica? La respuesta es no, pueden escoger cualquiera de las dos. Eléctrica o farmacológica. Lo que pasa es que en esta eléctrica, yo le voy a decir, ok caballero, usted mañana va a venir porque tiene la cardioversión eléctrica. Venga, no comido, ya trate de no desayune, venga mañana y lo chipeo. Esa es la cardioversión eléctrica, pero programada.
Si está inestable, ni le pregunto, yo lo chispeo nomás porque se me está muriendo. ¿Ya? Ok. Decido control de ritmo. No sé por qué, pero uno de ustedes decide control de ritmo. Prefiero control de ritmo. Ok. Lo que ya tengo que decir es, evalúe cuánto tiempo tiene su FA. La paciente que nos vino ahora, ¿cierto? Esa señora, ¿cuánto tiempo lleva con los síntomas de la FA? ¿Menos de 48 horas o más de 48 horas? Entonces vamos y le preguntamos, señora, ¿hace cuánto tiene esta palpitación? Uy, hace, no, unos 3, 4 días. ¿Cuál de los dos cumple? Más de 48, ¿cierto? Y si te dice, no, hoy, hace 1 hora empecé. Nosotros pensaríamos que está menos de 48 horas. Pero estamos seguros que es menos de 48 horas. Porque puede que ahora esté con síntomas. ¿Cómo sabemos que no tuvo hace 2 días la FA, pero con respuesta ventricular normal? No lo sabemos, ¿ya? Ese es el problema que tenemos con la de 48. Pero ese es una parte. Nos vamos a regir por 48 más o menos, ¿ya? Entonces, la paciente, ¿cumple menos de 48 horas o más de 48? Era la primera pregunta que deben hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer si cumple menos de 48 horas? Me dice, hoy empecé con la FA. Le saco el chat base, ¿cierto? Que ya lo sacamos y le evaluamos el riesgo. Si es alto riesgo o riesgo intermedio, le hago un ecocardio. ¿Ya? Y si el ecocardio me dice no tiene trombo, se cardiovierte, sin problema. Pero si tiene un trombo, tendré que anticoagularla de 3 a 6 semanas y volverle a pedirle que venga, ¿ya? Para hacer un control y hacerle la cardioversión, o farmacológica o eléctrica, cualquier lado, como usted quiera. Si es bajo riesgo, la cardiovierto. Es decir, si tiene 0 en hombres y 1 mujer, cardiovierto sin problema. Porque el riesgo que tenga un trombo es muy bajito. ¿Sí? Ok. Es aquí donde está la confusión, ¿ya? Porque deben imaginar lo siguiente. El contexto de esto es que nosotros recibimos a la paciente, hicimos tratamiento de control de frecuencia, ¿cierto? Le revertimos a 100, paciente bien, y ustedes ahora están armando su epicrisis para darla de alta. ¿Esto lo hacemos nosotros como médicos generales? No. Esto lo define el cardiólogo, ¿ya? Pero si yo la mando en una semana más a control con cardio, esto de 48 se pierde. ¿Se dan cuenta? Si la mando la próxima semana, ya pasan más de 48 horas. Entonces lo que ustedes deberían hacer es, ok, ¿usted cumple con chatbot o no lo cumple? Supongamos, la señora que tuvimos aquí es de riesgo alto. Lo que voy a tener que hacer, si le dicen, ustedes le dicen que alto riesgo, se le hace una ecocardio transesofágico. ¿Qué quiere decir? Que el transductor no es por aquí adelante, sino que entra por esófago y le ve por esófago el corazón. ¿Tenemos a mano eso? No. Entonces, si hoy es miércoles, yo voy a tener que decirle, tendrá que acudir mañana, porque usted es de alto riesgo, va a tener que ir al hospital regional para que le den una hora para un ecocardio y que se lo tomen. Nuestra realidad es que va a ir al hospital regional, se lo va a tomar en 3 días más probablemente. ¿Sí? Pero ese es el contexto, es que no lo hacemos ahora. Esto es para después de que yo la haya sacado de su manejo agudo. ¿Se entiende eso? ¿O no? Yo sé que aquí es donde se produce el problema. Ok. Esta es la tercera vez que hago esta clase y siempre trataba de cambiar en la forma en cómo lo explico. Pero es un problema que no se puede explicar bien. Yo tampoco lo entendía antes, cuando era más caro. Ok, voy de nuevo. Sacamos a la paciente de su FA, o sea, de su síntoma. Está con la FA todavía, pero está más lenta. Debo decidir, cuando la dé de alta, si la paciente, yo le pregunto, tengo una paciente aquí al frente. Señora, usted tiene una FA. Doctor, ¿qué hago con eso?
tenemos dos cosas que hacer. Una, o simplemente le manejo la frecuencia, que es que le dejo la frecuencia bajita, o le cambio el ritmo. Y la señora te dice, no entiendo nada. No importa. Va a tener que ir usted al cardiólogo, y él es el que va a decidir eso. Pero lo importante es saber, ¿hace cuánto está usted con los síntomas? No, llevo horas, solo 2 horitas con esto. Perfecto, cumple menos de 48 horas. ¿Qué voy a tener que hacer? Mandarle al cardiólogo, va a tener que ir al cardiólogo, porque el cardiólogo va a tener que hacer un ecocardio. ¿Ya? Usted tiene un chatback muy alto, por lo tanto va a tener que hacerse un ecocardio para ver si tiene un trombo en el corazón. Entonces, cuando vaya al hospital, le van a hacer el ecocardio, y si tiene un trombo, van a tener que anticoagularla. Pero si no tiene nada, la cardiovierten allá mismo. Y la señora te va a decir, perfecto. En el otro escenario, señora, usted tiene una FA, tiene menos de 48 horas, se va a poder cardiovertir. Vamos a transformarle el ritmo, no le vamos a controlar la frecuencia, pero no lo voy a hacer yo, lo va a tener que hacer el cardiólogo. Va a tener que ir mañana a cardiología para que le cardioviertan su FA. Eso es lo que sucede. Esas son las indicaciones que ustedes deben hacer. ¿Se entiende? Esto no lo hago yo. No lo van a hacer ustedes. Díganme. Ya después de que se cardiovierte, se basa el ritmo sinusal, no debería volver a la FA. No, porque la estoy transformando. Si vuelve, esos son los pacientes que tienen como la definición de persistente. Es decir, la cardiovierto, no sale, la cardiovierto, no sale, la cardiovierto, no sale. Señora, bienvenida a la FA. No la vamos a poder sacar de ahí. ¿Un paciente con FA crónico puede hacer su vida normal? ¿Sí? ¿Cómo? Controlándole la frecuencia. ¿Sí? Ahora, hay otros métodos, ¿ya? Que es la ablación, que es que entran por un catéter, ya este es un poco más elevado, entran con un catéter como la angioplastía. Un catéter, llegan al corazón y queman los puntos donde están la FA. Esa es otra alternativa. Una consulta, pero ya, vamos a derivarla al cardiólogo. ¿Y con qué medicamento la mandan mientras tanto? Porque en el hospital lo que le digan aquí. Buena pregunta. ¿Con qué medicamento la mando? Porque si le diste uno ya. Ah, con lo de la digoxina, ¿sigo con eso? Sí, sí, es correcto. Yo incluso no le hubiese pasado esto. ¿Ya? Esto confunde mucho. Si ustedes realmente debieron haber... Nosotros llegamos hasta acá. Hasta ahí. Listo. Eso es todo lo que hacemos. Señora, tiene una FA, tomen el propanolol, cuídese en su casa y vaya al cardiólogo. Eso es todo lo que hacemos. Adiós. Y el cardiólogo se sienta y le dice, buenas, ¿cómo está? ¿Lleva cuánto tiempo? Más de 48 horas. Qué pena, voy a tener que anticoagular. Eso es todo lo que se hace. Lo que pasa es que si pescan ustedes la guía de FA de 200 páginas, está esto. ¿Ya? Pero sí, porque ya definiste, ¿la anticoagulaste o no la anticoagulaste? A la paciente. Si la anticoagulamos porque era riesgo alto, ya dijimos, ¿ella se va con rivaroxaban para su casa? ¿Riesgo alto? ¿Sigue siendo eso? ¿Ah? ¿Sigue siendo riesgo alto? Sí, pues ella es riesgo alto, la que acabamos de controlar, es riesgo alto. ¿La manda con anticoagulante o no? Riesgo alto. ¿Sí? Sí, pues. Chatback, alto riesgo. ¿Se anticoagula o no se anticoagula? Sí. ¿Qué hago? Ya, ok. Miren, voy a avanzar, chicos, voy a avanzar, pero les voy a decir hasta dónde vamos a llegar con respecto a lo que ustedes necesito que sepan, ¿sí? Hasta donde yo necesito que sepan. Porque es lo que les voy a preguntar en la clase, en la prueba, ¿sí? Ok. Sí. De que a largo plazo sería mejor hacer control de ritmo, como fijar un poco de la circulación, en vez de controlar la frecuencia. A largo plazo, cualquiera de las dos. Que todos podemos interpretar que el control del ritmo es lo mejor, se supone, ¿cierto? Pero se ha visto que no, porque las FA no suelen, revierten y vuelven a entrar, revierten y vuelven a entrar. Entonces por eso se dieron cuenta que mantener la frecuencia baja igual de bueno que hacer el control de ritmo.
Tú escoges cualquiera de las dos, si te resulta la cardioversión, bacán. Pero tú escoges cualquiera de las dos, es igual de beneficioso. No hay una por sobre otra. Y entre eso y la ablación de los ojos. Ya, no es llegar y hacer una ablación, por eso no es la terapia para todo. La ablación se guarda más o menos cuando la FA ya está muy sintomática, es decir, que no responde al control de frecuencia y el control de ritmo no logra revertir. Cuando, sí, o es más selectiva, ¿ya? Pero cuando es más refractario, se ocupa la ablación. Por ejemplo, hay criterios como para elegir si hacer control de ritmo de frecuencia. Por ejemplo, si una persona es joven o es más adulta. Sí hay, y están aquí. Sí están, ahí se las voy a mostrar, ¿ya? Ok, si es más de 48 horas, sí o sí debo hacerle el ecocardio, independiente de su chat bajo, ¿ya? Y debe ser transesofágico, ¿ya? Es por eso que intento darle el contexto, porque actualmente si yo digo, hacemos un ecocardio transesofágico, todos dicen, oh, maravilloso, al otro día o el mismo día lo van a tener. No, porque se demoran 3 días en hacerlo, ¿ya? Por eso esto se pierde. Pero si nos ponemos en el mundo ideal, supongamos el cardiólogo está al lado nuestro, aseguro el eco transesofágico y anticoágulo sí o sí. O sea, si tienen más de 48 horas, anticoágulo. Si ustedes me preguntan qué hay que hacer, eso normalmente. Sí, porque ya les dije que aquí no aseguramos que tengan menos de 48 horas. Normalmente todos pasan a 48 horas. ¿Y qué va a hacer? Anticoagular por 3 semanas y mandarlo al cardio. Y era. Ahora, ¿qué escojo para cardiovertir? Depende del paciente. Le explicamos. Tenemos dos tipos. Uno que es fármaco y otro que es eléctrico. El eléctrico lo cedo, le voy a tirar corriente y estamos listos. Y el otro va a tener que tomar medicamentos continuados a ver si logramos la reversión. Eso hay que explicar. ¿Sí? Si escojo fármacos, estas son las de primera línea. Flecainida o propafenona. Un 2A como manejo, lo van a ver más adelante, significa que no es bueno. Usar propafenona y flecainida, que es la primera línea, entre comillas, sigue siendo medicamentos que no son tan buenos. Porque al mismo tiempo de revertir un ritmo, son proarrítmicos. O sea, te saca la FA pero te transforma a otra. Tiene el riesgo de hacer eso, ¿ya? Por eso normalmente se prefiere control de frecuencia, porque si ocupo antiarrítmico, puede ser que lo transforme a otro. Si tengo insuficiencia cardíaca, amiodarona. Pero puedo escoger amiodarona de entrada sin tener que estar haciéndome toda esta preguntita de aquí. Amiodarona normalmente es la que más ocupa, ¿sí? Y a todo paciente cardiovertido lo anticoagulo por 4 semanas. ¿Quién cae en este saco? A los inestables. Por lo tanto, ¿se acuerdan de la paciente que llegó y le dijimos que íbamos a ocupar beta bloqueo? Ya. Supongamos que estaba inestable y la cardiovierto, ahí no necesito sacarle chat básico. Sí o sí se anticoagula. Sí o sí. O sea, no le saco ningún score. Si fue cardiovertida eléctricamente, se anticoagula. No saco ningún score. La anticoagulo nomás. ¿Sí? ¿Sí? En vez de... ¿Cómo? O sea, la medicina se ocupaba para la Sí. y para esto se ocuparía. Sí, pues claro, la adenosina es para taquicardia supraventricular. Para esto es la flecainida, la propafenona o la miodarona, cualquiera de las tres. ¿Ya? Ok. Y respuesta a la pregunta que me hicieron, ¿cómo escojo yo a quién cardiovertir farmacológicamente o cómo controlar el ritmo? Tenemos... Pero yo les diría que estas son las más importantes. Aquellos pacientes que te digan, prefiero control de ritmo, que sean jóvenes, que la historia de FA haya sido corta, es decir, que te diga que lleva 2 días nomás, que tenga muchos síntomas o que no logre controlar la frecuencia. Es decir, le digo, voy a tener que controlar la frecuencia con beta bloqueador,
pero la paciente en una semana vuelve y dice, ¿sabe qué? No logro bajar de 140. Le subo la dosis y no lo logra. En este caso tendría que intentar control de ritmo. ¿Ya? Control de factores de riesgo. Claramente si el paciente tiene comorbilidades, los factores de riesgo, si tiene enfermedad, si tiene insuficiencia cardíaca, estabilizar la insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la diabetes, que no fume, que no tome, que baje de peso. ¿Cuándo hospitalizo una FA? Si está inestable, lo hospitalizo. Ese se ganó la hospitalizada. ¿Ya? Aquellos pacientes que tengan concomitante alguna otra enfermedad, es decir, que tengo una FA, pero yo sospecho que tiene un infarto, que toma troponina y la tiene, por lo tanto va a tener que quedarse hospitalizado. Síntomas que yo aquí en la urgencia le estoy pasando beta bloqueadores y no logro revertirle la frecuencia. Si la frecuencia sigue en 180, lo voy a tener que mandar a hospitalizar. ¿Para qué? Para que el cardiólogo lo vea y haga su manejo. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si viene un paciente que viene tosiendo? Fiebre, está sudoroso, tiene tos con expectoración verdosa. Y usted diga, uy, el paciente está con una neumonía. La enfermera dice, doctor, está a 150 latiendo por minuto la frecuencia cardíaca. Entonces ya toman un electro para ver qué pasa. No le tomaron a usted el pulso porque ya no se hace cuando uno está trabajando. ¿Verdad? Y es mentira, tienen que tomar el pulso. Tienen que tomar el pulso. Y el electro se muestra, aquí tenemos el electro. Y usted ve, tiene una NFA. ¿Quién le dio ese ritmo? La infección. ¿Ya? Es decir, que tengo infección y de la nada el paciente aparece con una FA, deben pensar que la FA es propio de la infección. Recuerden que la infección lo que hace es acelerarte el corazón. Y en algún momento el paciente tenía foco fibrótico y de repente se transforma en FA. Entonces ese paciente va a tener que quedar hospitalizado. ¿Sí? Bien. En este caso se tendría que tratar la infección y aparte hacer esto el manejo agudo o solo tratar la infección. Ya, ese es un tema que no quería tocar, ¿ya? Porque les voy a plantear una situación. Imagínense, el mismo paciente, el que acabo de decir, de la neumonía, llega y te lo traen, doctor, se ve mal y usted lo ve medio gris así. Llene capilar en 6 segundos, está deshidratado, está febril, tiene la neumonía y el paciente está haciendo, oh, ayúdenme. Y ustedes escuchan, ven el monitor y está irregular y dicen, esto tiene una FA. Ahora la pregunta es, ¿está inestable por la FA o está inestable porque está séptico? ¿Lo cardiovierto o le paso suero y media antipirética? ¿Revertirá con eso? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo chipeo? ¿Quién le está provocando la inestabilidad? ¿La sepsis? ¿El paciente está séptico, está grave, infección grave? ¿O la FA? Porque puede que la FA sea un ritmo que se convirtió por tratar de compensar esta hipoperfusión, pero por la infección. Entonces, si le corto la FA, la frecuencia baja y el paciente más se compromete. Por eso yo les digo que no traten la arritmia, sino que traten al paciente. Ya, estos casos son dudosos, por lo tanto no se los voy a presentar de esa forma. ¿Ya? Esto es como tema para internado, no es algo que quiero que se van a... Porque se van a empezar a confundir, ¿lo chipeo o no lo chipeo? ¿Ya? Por eso no entré en ese punto, pero es una buena pregunta, ¿cierto? Ok, sigamos. Sigamos. Ya estamos terminando, así que voy a terminar. Entonces, tengo al paciente al frente, le hago el manejo agudo. ¿Cómo lo hago? Tengo el paciente agudo. ¿Qué me tengo que preguntar? ¿Estable o no estable? Si está inestable, cardioversión eléctrica y después para la casa anticoagulante, bien. ¿Le saco chatbas para anticoagularlo? No, bien. Ok, está estable. ¿Qué hago? Ver si tiene insuficiencia cardíaca. Ver si tengo insuficiencia cardíaca. No la tiene. ¿Qué hacemos? Beta bloqueador. Para controlarle la Frecuencia. frecuencia. Entonces, beta bloqueador.
Si tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué le doy? Digoxina. Perfecto. Para la casa, ¿con qué se va? Con el anticoagulante y control de frecuencia, macho. Control de frecuencia. Lo mando para la casa con anticoagulante y beta bloqueador para la casa. Con derivación al cardiólogo para que vea si lo cardiovierte o no lo cardiovierte farmacológica o eléctricamente. Listo. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Se entendió eso? Espérate. El manejo agudo está estable. Le manejé la frecuencia. ¿Qué voy a tener que hacer para anticoagular? Chatback, ¿cierto? El riesgo bajo, ¿cuánto era? En hombres. Bajo riesgo, en hombres, 0. En mujeres. Y alto riesgo, mujeres. ¿Y hombres? Ya, ese es el mensaje. Lo único que quiero es que queden con esta clase. ¿Ya? Es de 48 horas, más de 48 horas. Sépanlo. ¿Ya? Pero no se enreden con eso. ¿Ya? Para la casa se va con control de frecuencia. Beta bloqueadores, dependiendo si es que tienen insuficiencia cardíaca o no. ¿Ya? Beta bloqueadores o digoxina. ¿Sí? Vamos. Obviamente el manejo crónico se mantiene en la anticoagulación, ¿cierto? Y el tema de definir o no ritmo, prefiero que se queden con que definen control de frecuencia. Listo. Ok, tengo una paciente, 59 años con hipertensión y diabetes. Es traída por su familia por un síncope. Se sincopió en su casa. ¿Ya? Y dice que antes del síncope empezó a provocar, tenía palpitación. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deciden hacer? Monitorizar, ¿cierto? ¿Qué monitorizamos? Signos vitales, ¿cierto? Ahí está. ¿Cómo está la presión? Normal, ¿cierto? ¿Normal? ¿Sí? ¿Normal? Normal. ¿Normalmente baja o normal? ¿Está normal? Puede estar normal. Puede estar normal. Si a alguno de ustedes le tomamos la presión y está a 91, pero es hipertenso, ¿cómo esperarían que esté la presión? Alta. ¿Está normal? ¿Está? En términos médicos está hipotenso. ¿Qué más? ¿Ya? Perfecto. El lleno capilar está enlentecido. ¿Cómo está? ¿Estable o inestable? ¿Inestable o estable? Ese es el electro. ¿Regular? ¿Irregular? ¿Irregular? ¿Y el QRS? ¿Y el QRS? ¿Hay P? ¿La ven en M1? ¿Y M2? ¿Qué es? Una FA. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cardioversión? Eléctrica. ¿Sincronizada o no sincronizada? ¿No sincronizada? Sincronizada. ¿Qué te va a decir que pasar antes de cardiovertirlo? Analgesia. Ok. ¿Lo hospitalizo? Por supuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está inestable. ¿Lo anticoagulo? ¿O me equivoqué ahí? ¿O lo anticoagulamos? ¿Por qué? No. Todo paciente cardiovertido se anticoagula. Ya, ok. 67 años, hipertensa y diabetes, ¿cierto? 4 horas de palpitaciones, sudoración profusa. Tiempo. ¿Por qué aquí no sacamos chatback? Porque cardiovertimos.
No porque está inestable, porque es cardiovertido. Pero está bien, bien, bien. Ya. Ok. Signos vitales, ¿cómo está? ¿Ya? ¿Está hipertensa? ¿Cuánto ¿Cuánto es la meta para un hipertenso? Si está hipertenso, ¿cuánto es la meta máxima que puede tomar? Menos de 140, y si ponemos más estricto según la AJA, 130, ¿cierto? Pero ahí a priori, porque el paciente está en una patología aguda, tiene buena presión para estar en una patología aguda, ¿no? ¿Esperaríamos que esté hipertenso? Sí podría, pero en este caso está bien. Está taquicárdico, ¿cierto? ¿Algún signo de hipoperfusión? Entonces, ¿está estable o inestable? Estable, ¿qué hacemos? El electro, ¿cierto? ¿Cómo está? Irregular, QRS, estrecho, AIP, ¿cómo se llaman esas ondas? La onda F. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Ya lo vieron? ¿Lo tienen? ¿Tiene crepitación en el pulmón? ¿Está disneica? ¿Tiene edema en la extremidad inferior? ¿Tiene insuficiencia cardíaca? No. ¿Qué hacemos entonces? ¿Para qué? ¿Para qué ocupo beta bloqueo? Para reducir frecuencia cardíaca. Y al mismo tiempo, ¿qué voy a tener que hacer? Chat-Bask. Le sacamos Chat-Bask. ¿Sí? ¿Para qué? Para decidir si anticoagulamos o no anticoagulamos. Ok. Saquemos el Chat-Bask. No. Vuelvo. 67 años. Hipertensa, diabetes. Solo viendo eso, no necesito ni siquiera sacar el Chat-Bask. Mujer, listo. 1 punto. Diabética, listo. 2 puntos. Hipertensa, 3. Altísimo rigor anticoagulo. ¿Con qué? Pago lo que quiera. Tengo dinero. Ya, ok. Y doctora, tengo que ir me quedo en mi casa, tengo que ir a algún médico, lo vengo a ver a usted después, ¿qué hago? ¿A dónde? Aquí, cardiólogo. En la escala de Chat-Bask, la hipertensión a primer cuenta que esté controlada. Aunque esté controlada. Control de frecuencia. Y la mandamos a cardio, ¿cierto? Ok, ¿se entendió ahora un poco la FA? Si sacamos el cuadro de las 48 horas, por supuesto, ¿cierto? Ok, échenle una leída. No es tan difícil como parece, ¿ya? Pero nos quedamos hasta lo que acabamos de hablar, ¿sí? Ok, ¿se acuerdan del flutter auricular, cierto? Ya, nos acordamos que era un ritmo regular, QRS angosto, ¿cierto? Muy rápida la frecuencia auricular, pero que nos salvaba o teníamos un salvataje que era el nodo que dejaba pasar acorde a lo que él quería, ¿cierto? Pero reducía bastante la frecuencia ventricular, ¿sí? Ondas F, lo mismo que la FA, pero esta onda F en mayúscula, ¿cierto? Pero me da una forma de serrucho, ¿sí? ¿La recordamos? ¿Está muy claro? ¿Sí? ¿De 2, de 3? ¿Cuántas P ven? 3. 3. Entonces, la relación está 3 a 1, 1 a 3, como quieran. Como quieran. Ahora, que definan que 1 es el QRS y 3 es la P. 1 ventricular, 3 auricular. ¿Sí? Ya. Entonces, serruchito. Entonces, el manejo para el flutter es lo mismo que la FA. ¿Qué va a tener que hacer? Control de frecuencia y anticoagulación. Lo mismo para el flutter. Lo mismo. Tiene que sacar el Chat-Bask si está estable y decidir si la mando para la casa con anticoagulación o no. Y para controlar la frecuencia cardíaca rápida, ¿cómo lo voy a hacer? Con beta bloqueo. Para la casa. Lo mismo, literalmente el mismo manejo que la FA en su manejo agudo. Ahora, lo único que cambia es que a veces la FA es más propensa a no controlarse bien con fármacos.
Por lo tanto, el cardiólogo lo que suele hacer es chispazo. ¿Ya? Y es muy sensible a electricidad. Si ustedes ven, ocupan 50 joules y sale. ¿Ya? Entonces, nosotros, y ustedes cuando salgan, lo que hacen es, usted tiene un flatter, le voy a pasar medicamento, usted tiene un chatbot muy alto, voy a tener que anticoagular, tome el rivaroxaban y tome el beta bloqueador para que pueda mantener la frecuencia más baja. Va a tener que ir al policlínico con un cardiólogo para que decidan si es que le revierten el ritmo. ¿Sí? Taquicardia auricular multifocal. ¿Se acuerdan de la focal? ¿Sí? La que tenía las P invertidas. Ya. Esta es la hermana, pero que tiene varios focos. ¿Se acuerdan que en la unifocal o la focal era un solo foco que me transmitía otro impulso? Por lo tanto, el electro me sensaba una P que viene de otro lado como una P negativa. ¿Se acuerdan de eso? Ya. En este caso hay varios focos. Por lo tanto, el electro cuando yo lo vea empieza a notar, ya, esto estoy seguro que es una P, pero esta P está más rara y esta otra P es más rara aún. ¿Qué quiere decir? Que la morfología de las P son distintas una de otra, porque sensa de distintos vectores. Puede haber una invertida, puede haber una muy alta, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Ven las distintas P? Esa es la multifocal. Esto es clásico en los pacientes descompensados, en el paciente EPOC de larga data, ¿ya? Que hay remodelado cardíaco por hipertensión pulmonar. ¿Ya? Se ve mucho en estos pacientes. Entonces son P de distintas morfologías y el paciente está taquicárdico. Entonces lo que hago es control de frecuencia y era. ¿Lo ven? ¿Ven las distintas P? En morfología son muy distintas. Es una taquicardia multifocal. Porque la focal, ¿cómo eran las P? Invertidas. ¿La ven ahí? ¿Qué es eso? Gracias, cardioteca.com. ¿Qué es? ¿Una fibrilación? ¿Está irregular? ¿Y ocurre ese angosto? ¿Hay P? ¿Qué es esto entonces? Bien. ¿Y eso? Nuevamente. ¿Fibrilación auricular? ¿Y eso? Ah, ya, sí, claro. Terminamos.